Hola, en este webinar estaremos tratando la temática de los electrodos de puesta a tierra. Para ello abordaremos los temas que se pueden observar en pantalla. Los materiales aprobados según las normas internacionales como IEC 62305 y la norma mexicana NMXJ 549. Las dimensiones definidas normativamente para los electrodos de puesta a tierra según su configuración. Además, estaremos mostrando los tipos de electrodos más empleados con ejemplos de sus fichas técnicas y principales características a considerar durante la etapa de proyecto e instalación de los mismos. Comenzando con los materiales aprobados para los electrodos de puesta a tierra, podemos observar que solamente existen tres: el cobre, el acero galvanizado y el acero inoxidable. Este último cuando su aleación sea del tipo 304. Ya que es un tipo de acero resistente a la corrosión. Debido a su contenido de cromo, tiene una gran afinidad con el oxígeno. Forma una capa pasiva que lo enmascara en contra de la acción de los agentes externos, evitando la corrosión. En próximas diapositivas estaremos mostrando las diferentes aplicaciones de los electrodos determinadas por el material con el cual están construidos. Las dimensiones de los electrodos están en función de su material de construcción y de la configuración que estos presenten. La tabla que se muestra define cuáles son las dimensiones para los electrodos de cobre. En el caso de ser un cilindro sólido, deberá tener 53,5 milímetros cuadrados. Para una cintilla, deberá ser de 25 milímetros de ancho y de 1,5 milímetros de espesor. En el caso del electrodo ser un tubo o utilizar un tubo como electrodo de cobre, su diámetro interior deberá ser de 13 milímetros. Y el espesor de su pared deberá tener como mínimo 1,8 milímetros. En el caso de ser una placa plana de cobre, deberá contar con 500 milímetros por 500 milímetros de superficie y un espesor mínimo de 1,52 milímetros. En el caso de ser una lámina, deberá tener 0,25 milímetros cuadrados, con un espesor mínimo de 0,711 milímetros. Para un cable trenzado, debemos tener 53,5 milímetros cuadrados como sección mínima a considerar. En el acero galvanizado, las dimensiones aprobadas son las que se observan en la tabla. Como se puede apreciar, para un tubo galvanizado, el diámetro interior del mismo deberá contar con 19 milímetros. El espesor de su pared mínimo deberá ser de 2,71 milímetros. El espesor mínimo de recubrimiento deberá ser de 0,086 milímetros. Para una placa plana galvanizada, deberá contar con 500 milímetros por 500 milímetros, con un espesor mínimo de recubrimiento de 0,086 milímetros. El espesor mínimo de la placa deberá ser de 6,4 milímetros. La varilla de acero estirada en frío con recubrimiento de cobre electrolítico deberá contar con un diámetro de 14,3 milímetros como mínimo y 15,5 milímetros como máximo. El espesor mínimo de recubrimiento deberá ser de 0,254 milímetros. La varilla galvanizada deberá contar con un diámetro de 13 milímetros como mínimo y 25 milímetros máximo. El espesor mínimo de recubrimiento deberá ser de 0,086 milímetros. La tabla que se puede ver a continuación muestra las dimensiones para el acero inoxidable. En el caso de contar con una cintilla o solera, su ancho o espesor mínimos deberán ser de 25 milímetros el ancho y de 1,5 milímetros el espesor. Una varilla de acero inoxidable deberá contar con un diámetro de 14,3 milímetros como mínimo y de 15,5 milímetros como máximo. La placa plana de 500 milímetros por 500 milímetros y un espesor mínimo de 6,4 milímetros. En el caso de una lámina se deberá contar con 0,25 milímetros cuadrados y un espesor mínimo de 1,245 milímetros de lámina. A continuación pasaremos a mostrar algunos ejemplos de electrodos y estaremos viendo sus fichas técnicas con las características principales. En pantalla se muestra un electrodo de acero estirado en frío y recubierto en cobre por una capa de 1 a 5 milésimas. Su longitud puede ser de 1,5 metros o de 3 metros. Este que vemos ahora en pantalla es un electrodo tipo Raylet que cuenta con hojas de cobre soldadas al electrodo formando una especie de cruz.
Su instalación debe realizarse con especial cuidado debido a que estas hojas de cobre se pueden dañar, por lo cual es requerido hacer una excavación donde el electrodo pueda entrar de forma libre y luego rellenar con polvo intensificador, tal cual se muestra en la imagen de la izquierda. Este electrodo que se muestra en pantalla está conformado por un tubo de paredes de cobre y en su interior se rellena con intensificador, el cual mediante unos orificios hace contacto con el terreno circundante al electrodo, logrando disminuir la resistencia de contacto, tema que veremos más adelante en este video. Este electrodo puede encontrarse como vertical o en L, lo cual brinda la posibilidad de ser enterrado en terrenos rocosos. La varilla de acero galvanizado cuenta con una longitud de 1,5 metros. Debemos mencionar que estos tipos de electrodos son los que usualmente empleamos en nuestros proyectos y son embonables, pudiéndose conformar varios electrodos para alcanzar profundidades de 3 metros o más, según se requiera o el terreno así lo permita. En el video que se muestra en la derecha se puede apreciar cómo es el proceso de hincado de estos electrodos y cómo se embonan entre sí. En próximos webinars estaremos abordando precisamente la temática de hincar diferentes tipos de electrodos, con ejemplos prácticos de cómo debe llevarse a cabo el proceso de instalación de los mismos sin que ocurran daños que puedan afectar la vida útil del electrodo. Por este motivo les pedimos amablemente que si aún no están suscritos a nuestro canal, lo hagan y den clic en la campanita para ser notificados cada vez que subamos un video nuevo. El diámetro de la varilla es de 20 milímetros. Si lo comparamos con el diámetro mínimo que marca la norma de 13 milímetros, podemos comprobar que estos electrodos están por encima de este valor y por debajo del valor máximo permitido, que es de 25 milímetros. Los parámetros eléctricos a considerar son los siguientes: la resistencia específica menor a 0,15 ohm y la corriente de cortocircuito es de 7,9 kA. La varilla de acero inoxidable cuenta con una longitud de 1,5 metros, al igual que la que vimos anteriormente de acero galvanizado. Se pueden conformar varios electrodos para alcanzar profundidades de 3 metros o mayores. El diámetro es de 20 milímetros y el diámetro del perno de unión entre los electrodos es de 13 milímetros, que no es más que el diámetro menor que exige la norma para electrodos de acero. Los parámetros eléctricos a considerar son los siguientes: resistencia específica menor a 0,8 ohm y corriente de cortocircuito de 4,2 kA. A continuación vamos a ver las aplicaciones más frecuentes o los ambientes donde es posible utilizar los electrodos de puesta a tierra según el material de su fabricación. Comenzamos por los electrodos de cobre desnudo. Son muy resistentes debido a su composición en la tabla de metales. Poseen una protección catódica adicional, a costa de otros metales. Los suelos muy salinos y húmedos sí lo pueden afectar. Por este motivo es necesario tomar en consideración el tipo de suelo donde se va a instalar el sistema de puesta a tierra, para realizar una correcta selección de los materiales a emplear. En próximas diapositivas mostraremos ejemplos de corrosión en los sistemas de puesta a tierra. En el caso de los electrodos de acero recubiertos en cobre, aplican las mismas características y usos que vimos con anterioridad para el cobre desnudo. Pero es importante considerar que debido a la delgada capa de cobre en su recubrimiento hay que tener mucho cuidado durante su instalación, pues un daño provocado a esta fina capa de cobre causará que el núcleo de acero quede expuesto al contacto directo con el terreno y se produzca la corrosión de manera acelerada. En la lámina que se muestra en pantalla se puede observar el revestimiento de cobre con que cuenta la varilla de acero. El acero galvanizado por inmersión en caliente es adecuado para empotrar en hormigón o concreto y pueden conectarse a las estructuras o armaduras metálicas. Esto último lo podemos apreciar en la imagen que aparece en la izquierda, donde se puede ver cómo se realiza la unión al acero de refuerzo de la cimentación. Esta es una obra en la cual se instaló un anillo perimetral y se hicieron disparos hacia el acero de refuerzo de las columnas para emplearlas como bajantes de la corriente del rayo. Además, con esto se logra disminuir el valor de resistencia de puesta a tierra del sistema, empleando la cimentación como electrodos complementarios al sistema de tierra. En la imagen de la derecha se observa una solera de acero galvanizado.
enterrada en terreno natural, y la unión mecánica de la misma con un electrodo de acero inoxidable. Más adelante mostraremos las interacciones permitidas entre materiales que no generan par galvánico entre sí. Por su parte, el acero inoxidable es inerte y resistente a la corrosión. Por eso es una buena solución para todo tipo de suelos, sobre todo en aquellos con alto nivel de salinidad y humedad. Tal y como habíamos mencionado antes, vamos a mostrar la interacción posible entre materiales o metales utilizados en los sistemas de puesta a tierra. Antes de comenzar a analizar la tabla que se muestra en pantalla, debemos mencionar que en la misma se observa el aluminio y, como habíamos visto, este no es un material aprobado para sistemas de puesta a tierra, debido a su rápida corrosión en contacto directo con el terreno. Pero el aluminio sí está aprobado para ser empleado en sistemas de pararrayos, por lo que en muchas ocasiones los conductores de bajadas pueden realizarse en aluminio y conectarse al sistema de puesta a tierra en un punto que no esté en contacto con el terreno. La tabla a continuación muestra cómo podemos realizar estas conexiones empleando materiales que no produzcan par galvánico. Comenzamos por el acero galvanizado y vemos que puede unirse con el acero desnudo, el aluminio, el acero inoxidable, pero no es permitida su unión con el cobre. El aluminio, por su parte, se puede unir con el acero desnudo, obviamente con el propio aluminio, y con el acero inoxidable, mas no es posible su unión con el cobre. El cobre, a su vez, puede unirse al acero inoxidable, pero no es posible su unión ni al acero desnudo ni al aluminio, como habíamos visto anteriormente. Y el acero inoxidable puede unirse con todos los demás metales, sin generar par galvánico. Esta es otra de las ventajas que posee el empleo del acero inoxidable, pues además de su gran resistencia en ambientes altamente corrosivos, se puede utilizar como conexión para intercambiar de un material a otro sin provocar par galvánico. En las imágenes que se muestran en la derecha se pueden ver otras posibilidades de conectar distintos materiales entre sí, como son los conectores bimetálicos, por un lado cobre y por otro lado acero, y más abajo la soldadura exotérmica. Pudiéramos resumir que el empleo del acero en sistemas de tierra frente al cobre cuenta con dos grandes ventajas. El acero inoxidable se puede emplear en suelos con altos niveles de salinidad y humedad y puede estar en contacto con otros metales empleados para los sistemas de puesta a tierra sin generar par galvánico, mientras que el acero galvanizado es altamente resistente, enterrado en suelo natural o embebido en concreto, y su unión con el acero de refuerzo de la construcción no genera daño alguno. Por otra parte, el cobre no es duradero en terrenos con alto nivel de humedad y suelos salinos. Tampoco puede unirse a otros metales que conforman el sistema de puesta a tierra. Solamente se permite su unión con el acero inoxidable, como veíamos en la tabla mostrada con anterioridad. Asimismo, no es posible la unión del cobre con elementos de acero estructural sin el uso de soldadura exotérmica o los conectores bimetálicos aprobados para tal fin. Y es un error frecuente embeber el conductor de cobre en el concreto de cimentación o zapatas y mantenerlo en contacto con el acero de la construcción, lo cual resulta en extremo peligroso tanto para la obra civil como para el sistema de puesta a tierra. Las siguientes láminas estarán dedicadas a tratar el tema de la corrosión en los sistemas de puesta a tierra, debido a que es uno de los daños más significativos y que pueden acortar considerablemente la vida útil de los sistemas. En las imágenes que vemos en pantalla podemos observar muestras de sistemas de tierra bajo los efectos de la corrosión, y debemos recordar las causas que veníamos viendo anteriormente, las cuales principalmente se relacionan con una mala práctica en el momento de la instalación, como es el caso de los electrodos de acero con una capa de recubrimiento en cobre, cuya capa puede desprenderse o dañarse en el momento de la instalación y quedar el acero del núcleo expuesto en contacto directo con el terreno, provocando que éste se oxide. Otra de las causas de corrosión que veíamos es el uso de materiales que químicamente pueden generar par galvánico. Debemos considerar que los metales en contacto directo con el suelo o el agua, estos son los electrolitos, pueden estar sometidos a la corrosión por causa de corrientes parásitas, suelos corrosivos y formación de celdas voltaicas. Estas últimas son uno de los elementos fundamentales que generan la corrosión y lo veremos más adelante.
La corrosión la podemos definir como la reacción de un material metálico con su entorno, que conlleva al deterioro de las propiedades de dicho material y el entorno en sí. Por lo general, la reacción es de carácter electroquímico. En el caso de los electrodos de puesta a tierra, es importante considerar que es imposible aislarlos completamente, pues invalidaría el efecto de los mismos. Hemos visto electrodos que se encuentran encerrados en un tubo de PVC u otro material, con el fin de preservar al electrodo del ambiente corrosivo, lo cual es un grave error, ya que se anula totalmente la función que cumple el electrodo de disipar la corriente a tierra. Esta función solo se puede llevar a cabo con el electrodo en contacto directo con el terreno. La corrosión química es la corrosión durante la cual ocurren procesos electroquímicos que se producen en presencia de un electrolito. El electrolito es el medio corrosivo conductor de iones, por ejemplo, suelo, agua, sales fundidas, etc. En terrenos pantanosos con grandes acumulaciones de agua, la corrosión es mucho más frecuente y deben considerarse el uso del acero inoxidable en los sistemas de puesta a tierra, tal cual se venía viendo en las diapositivas anteriores. La condición de formación de celdas de corrosión tiene que ver con la presencia de ánodos y cátodos de metal conectados. Ejemplo, cobre con acero, como veíamos hace un momento. Los electrolitos, que cierran el circuito conductivo. Por ejemplo, los sistemas de puesta a tierra instalados en lugares húmedos. Los ánodos y cátodos se forman a partir de diferentes metales o diferentes condiciones de superficie de un metal. Es denominado también corrosión por contacto. Puede ser, por ejemplo, el cambio de medio. En los proyectos que realizamos empleamos tramos de solera inoxidable para salir desde la solera de acero galvanizado enterrada en el terreno o bien embebida en concreto hasta llegar al punto de conexión exterior, que puede ser una barra o un conector de bajante de pararrayos. En pantalla se muestra un ejemplo de solera de acero inoxidable que llega desde el anillo de puesta a tierra en solera galvanizada y por medio de un conector tipo KS de acero inoxidable se conecta al perfil redondo de aluminio que funciona como uno de los bajantes del sistema de pararrayos. Nótese cómo se está utilizando un elemento de acero inoxidable para realizar la conexión entre el aluminio y la solera de acero, cumpliendo con las especificaciones para la unión entre distintos materiales. Esta solución permite además emplear una solera de acero inoxidable en el punto de cambio de medio entre el terreno natural y el aire, pues precisamente en el cambio de medio es donde se produce la oxidación. Diferentes materiales estructurales. Corrosión intercristalina. Esta es sensible al calor, por lo que la corrosión de este tipo es un subproducto de un tratamiento térmico, como la soldadura o metales tratados en caliente. Cuando se realiza una soldadura se hace necesario eliminar los recubrimientos que protegen contra la corrosión, por lo que después de soldar es necesario aplicar un material anticorrosivo. También tenemos los electrolitos, que tienen diferente concentración, por ejemplo, salinidad y ventilación. Cada metal generará un potencial y en existencia de una conexión conductora metálica entre ánodo y cátodo, dicha diferencia de potencial produce una corriente continua en el electrolito que pasa de ánodo y se introduce en el electrolito disolviendo el metal antes de reingresar al cátodo. Como conclusión de este webinar, entraremos en un tema que muchas veces es mal tratado en los diseños e instalaciones de sistemas de puesta a tierra, y tiene que ver con la distancia de separación que debe existir entre los electrodos de puesta a tierra. Para ello abordaremos los siguientes puntos: distribución de corriente por un electrodo, distribución de corriente en el terreno, distancia entre los electrodos y el efecto de apantallamiento. Lo primero que debemos considerar es que cuando circula corriente por un electrodo hacia tierra, dicha corriente se dispersa de forma uniforme en todas las direcciones desde el electrodo hacia el terreno si éste es homogéneo. De esta forma se pueden determinar superficies cuyos puntos sobre el terreno se encuentran al mismo potencial, las llamadas superficies equipotenciales. Estas líneas equipotenciales delimitan las zonas o capas del terreno puestas en serie con respecto al paso de la corriente. Esto quiere decir que se irán radiando desde el electrodo hacia el exterior líneas que cada una tendrán el mismo potencial.
En esta imagen se muestra precisamente cómo la mayor parte de la resistencia total está concentrada en la porción de terreno próxima al electrodo, que se conoce como resistencia de contacto. Por este motivo, cuando se utiliza intensificador de terreno, precisamente se deposita en el área más cercana al electrodo, con el objetivo de disminuir la resistencia de contacto. Cuando se habla de distancia entre electrodos, hay que considerar las áreas de interacción o de resistencia de cada electrodo. En la imagen se puede ver cómo cuando los electrodos se encuentran muy cerca existe una zona donde ambas áreas se solapan y la resistencia al paso de la corriente es aún mayor en esa zona. Este fenómeno es característico en resistencias electrolíticas, como es el caso del terreno, lo cual influye en el valor de resistencia total, a diferencia de las resistencias lineales. Las áreas de resistencia están en función principalmente de la longitud del electrodo, y es aproximadamente 2,2 veces la longitud del mismo. Por esta razón, cuando se requieren más de un electrodo, es aconsejable espaciarlos a no menos de 2,2 veces su longitud, y así lograr una adecuada efectividad por el no solapamiento de las áreas de resistencia anteriormente definidas. En la norma mexicana NMXJ 549 están representadas estas figuras que se muestran en pantalla. Para distintas configuraciones, la longitud mínima que debe tener los electrodos es el doble de la profundidad del mismo. Quiere decir que si tenemos un electrodo de 3 metros de profundidad, la distancia mínima del electrodo más cercano deberá ser de 6 metros. Para el caso de la distancia entre un electrodo y un elemento de cimentación, como puede ser una zapata aislada o un muro, la norma marca que la distancia mínima permitida es de 1 metro. Y esto se puede ver en ambas imágenes. Se debe tener en cuenta que el área alrededor del electrodo o varilla de puesta a tierra será la que tenga mayor influencia en el valor final de resistencia de puesta a tierra. Para concluir con este webinar abordaremos el efecto de apantallamiento entre electrodos, lo cual se puede definir como la influencia de separación de los electrodos. Se puede ver en las figuras que se muestran cómo en la imagen A no existe superposición de las líneas de resistencia y esto está determinado por una correcta separación de los electrodos entre sí. Sin embargo, en la imagen B se muestra cómo sí existe una influencia mutua entre los electrodos que se encuentran cercanos y no respetando la distancia mínima de separación que debe existir para que no aparezca el efecto de apantallamiento. Ahora bien, vamos a comenzar a resumir los temas vistos y que consideramos son de vital importancia en el momento de diseñar e instalar un sistema de puesta a tierra, y sobre todo lo relacionado con los electrodos. Vimos que el marco normativo por el cual trabajamos es la norma internacional IEC 62305 y la norma mexicana NMXJ 549. Ambas normas definen todo lo relacionado con los electrodos de puesta a tierra, comenzando por establecer cuáles son los materiales aprobados para utilizar en este sistema. Como ya veíamos, el cobre, acero galvanizado y acero inoxidable. La selección de uno o de otro dependerá, en primera instancia, del tipo de terreno donde vaya a ser instalado el sistema de puesta a tierra. Veíamos que el cobre tiene su mejor aplicación en terrenos de bajo nivel de sales y humedad. De lo contrario, su corrosión será muy acelerada. Además, no debe unirse con otros metales a menos que sea con el acero inoxidable o se realice la unión por medio de soldadura exotérmica. Por otra parte, el acero galvanizado cuenta con un buen rendimiento y durabilidad si es instalado en terreno natural o embebido en cimentaciones, donde puede estar en contacto directo con el acero de la construcción, sin que se origine par galvánico. Y el acero inoxidable, que es posible emplearlo en cualquier tipo de suelo. De hecho, se recomienda su uso en los terrenos más agresivos y de más altos niveles de corrosión. Además, su unión mecánica o soldada eléctricamente puede realizarse con cualquier metal sin que se produzca par galvánico. Esta lámina que estamos mostrando pretende ser un cuadro resumen donde queremos destacar los principales elementos a considerar en la selección de los electrodos, comenzando por evaluar todo elemento que se pretende emplear como electrodo tenga las dimensiones mínimas especificadas en la norma según el material, el tipo de suelo donde quedará instalado el sistema con el fin de valorar el tipo de electrodo a emplearse
y garantizar una adecuada instalación sin que durante este proceso se dañe el electrodo o varilla de puesta a tierra. Otro elemento a tener en cuenta y que es de vital importancia es la unión correcta entre elementos metálicos para no producir par galvánico. Tal y como veíamos durante la presentación, el cobre es un metal que no debe unirse mecánicamente con otros metales ni entrar en contacto directo con los mismos, a no ser que sea con el acero inoxidable como vimos durante la presentación, o de realizarse las uniones mediante soldadura exotérmica. La distancia entre los electrodos es uno de los elementos menos tenidos en cuenta y es muy importante considerarlo, debido a que de ello dependerá un adecuado funcionamiento del sistema y que se cumpla el objetivo principal del mismo. La ecuación que se muestra en pantalla define la relación que debe existir entre la longitud del electrodo y la distancia de separación en su instalación. Todas estas consideraciones que hemos resumido van a tener el objetivo de evitar la corrosión. Y el efecto de apantallamiento entre los electrodos. Evitando estos problemas, entonces estaremos garantizando la durabilidad del sistema, no interferir o dañar en estructuras constructivas y el correcto funcionamiento de la puesta a tierra. Con esto damos conclusión a nuestro webinar de hoy. Esperamos que haya sido un tema del agrado de todos y que compartan este video con otros colegas que puedan estar interesados en la temática. Muchas gracias a los que están suscritos a nuestro canal y a los que aún no se han suscrito siempre les pedimos amablemente que lo hagan y den clic en la campanita para que sean notificados cada vez que subimos contenido nuevo. Les agradecemos su permanencia y los esperamos en próximos encuentros. Muchas gracias.